compran algo para su casa, para su vida. Son millones de transacciones, aquí y allá. Es la vida comercial de nuestro país. Y en cada uno de esos momentos, la Superintendencia de Industria y Comercio está acompañando y protegiendo los derechos de los consumidores colombianos por un comercio responsable. www.sic.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio. Muy bien, y ya para cerrar vamos con el panel titulado La libre competencia como factor de competitividad, a cargo de los doctores Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa, Adolfo Meisel Roca, codirector del Banco de la República, y Mario Alberto Umaña Vargas, especialista líder en comercio y competencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Modera la doctora Rosario Córdoba Garcés, presidenta del Consejo Privado de Competitividad. Bienvenidos. Ella es especial y única. Ella es diferente a todas las demás. Aquellos que la conocen se enamoran y nunca la abandonan. Te da emociones. Sabes que es tuya, pero también es de todos. Te hace feliz. Es tu mayor triunfo. Es tu marca. Registra y protege tu propiedad industrial. Un mensaje de la Superintendencia de Industria y Comercio. Listo, así va el aviso. De una. ¿Qué te parece si le agrandamos el tamaño? Sí, me parece. ¿Y qué tal si decimos que tiene más contenido, eh? Además nos inventamos una oferta, no sé, 2x1. Sí, eso. Y que salga por todos los medios. Ay, sí es light. Eso nadie se da cuenta. La publicidad engañosa existe y es ilegal. Denúnciela. www.sic.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo funciona? ¿Esto cómo funciona? ¿No? Aquí. Esto no lo adelante. ¿Cómo parecía allá? Dime, ven. ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Y la paso acá o acá? Como quiera. ¿Aquí también funciona? Bueno, buenas tardes. Bueno, este panel lo vamos a manejar de la siguiente manera. Primero voy a hacer una presentación para poner en contexto por qué la libre competencia es un factor de competitividad y luego vamos ya sí a hacer el panel, ¿no es cierto? Le voy a dar la palabra a cada uno de los panelistas y vamos con diferentes temas. Vamos a hablar primero del tema de estos indicadores de competitividad. Luego vamos a hablar del tema institucional y al final de un poco cómo la regulación, digamos, termina afectando la libre competencia. La regulación que se toma de diferentes frentes, diferentes ministerios, termina afectando la competencia y qué podríamos hacer al respecto. Entonces, aquí el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, hablaba del indicador de competitividad en el Foro Económico Mundial. Y en efecto, en este indicador a Colombia le fue mejor este año porque entre 140 países logró mejorar 5 posiciones al pasar de la posición 66 a la posición 61. Este índice, y esto es bien importante de entender, está compuesto de diferentes pilares. Uno que tiene que ver con requerimientos básicos, ¿sí? Son, digamos, 12 pilares divididos en 3 temas. Uno que son los requerimientos básicos, que tiene que ver con la institucionalidad de un país, la infraestructura, el ambiente macro, la salud y la educación primaria. ¿Por qué se llaman requerimientos básicos? Porque es lo mínimo que necesita una economía para poder competir, es lo mínimo que se puede esperar. Posteriormente se concentra uno en los dinamizadores de eficiencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que en la medida que una economía se va desarrollando, pues se va a tener que ir concentrando en estos factores para poder competir mejor.
Entonces, ¿cuáles son estos? Educación superior, eficiencia del mercado de bienes, que es el tema que aquí vamos a tratar, la eficiencia del mercado laboral, el desarrollo del mercado financiero, la capacidad tecnológica y el tamaño del mercado, y en la medida que una economía va siendo aún más desarrollada, para competir requiere concentrarse en la sofisticación empresarial y en la innovación. Pues bien, ¿qué le ha pasado a Colombia durante todos estos años? Lo que vemos acá es que a pesar de que mejoramos esas 5 posiciones este año, del puesto 66 al puesto 61, lo que vemos es que en los 4 requerimientos básicos, que son institucionalidad, infraestructura, ambiente macro y salud y educación primaria, en el único que estamos bien es en el ambiente macroeconómico. En lo que tiene que ver con institucionalidad, ¿y qué es institucionalidad? Es la capacidad, digamos, de las diferentes entidades de una economía o diferentes actores de interactuar de manera que opere de manera eficiente esa economía. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, desde el sector público, que haya la regulación, las leyes, las normas, o sea, que manden los incentivos adecuados, y desde la perspectiva del sector privado, todo lo que tiene que ver con una ética empresarial, o sea, cómo operan, y de modo tal que en esa economía pueda haber confianza para que los actores puedan interactuar. Pues bien, a Colombia, en la parte de institucionalidad, no le va bien, estamos en el puesto 114 entre 140 países. Quiere decir que ahí tenemos un trabajo largo, un camino largo por andar. Bueno, infraestructura 84, ambiente macro 32, salud y educación. Pero el otro tema que, digamos, que tiene que ver con lo que hoy estamos hablando es en la eficiencia del mercado de bienes, y aquí ocupamos el puesto 108 sobre 140 países. Y otro tema que el doctor Meisel quiere hablar y comentarnos es sobre la eficiencia del mercado laboral, donde también no estamos muy bien rankeados, estamos en el puesto 86. Cuando uno mira, digamos, qué es lo que le pasa a Colombia en el mercado de bienes, lo que vemos es que no solo, digamos, estamos en una mala posición en el puesto 108, sino que a medida que han pasado los años, nuestra posición se ha ido deteriorando, o sea que hemos ido empeorando en lo que se llama el funcionamiento o la eficiencia de este mercado de bienes. ¿Y por qué? Y cuando uno mira, digamos, cuáles son las fuentes de rivalidad empresarial que podrían fortalecer la eficiencia del mercado de bienes y mejorar el bienestar de los consumidores, que son mayor presencia de competidores extranjeros y mayor competencia en las firmas locales. Entonces, ¿qué ha pasado en estos años? Y esto es bien interesante porque a pesar, digamos, de que durante todos estos años hemos dicho que las importaciones nos están inundando, que no se puede competir, pues miren lo que está pasando. Este es, digamos, la raya negra es la posición de Colombia en términos de las importaciones como porcentaje del PIB. O sea, Colombia ocupa el puesto 135 sobre 140 como, digamos, el porcentaje de sus importaciones sobre PIB. ¿Y por qué? Eso quiere decir, o sea, que Colombia no es un país abierto, es un país cerrado. ¿Y qué es lo que está detrás de esto? En la línea azul, ¿sí?, vemos que en Colombia hay muchísimas barreras al comercio. O sea, no solamente están los aranceles, que de todas maneras son altos, estamos en el puesto 83 por el nivel de los aranceles, sino que adicionalmente hay muchísimas barreras al comercio que hacen que sea difícil que crezcan las importaciones. Y aquí en este gráfico no puse, pero hay un factor que a mí siempre me preocupa, y es el costo de la política agrícola para la eficiencia de los mercados. Y esta posición de Colombia del costo de la política agrícola nos lleva a ocupar el puesto 135 entre estos 140 países. Y en términos de la mayor competencia entre las firmas del mercado local, y este es un gráfico también del Foro Económico Mundial que es bien interesante, y es, digamos, qué ha pasado desde que
desde la ley 1340 de 2009, esto es percepción de los empresarios, esto es pura percepción, y lo que se ve es que desde que se expidió la ley, digamos, los empresarios sí perciben una mayor intensidad en la competencia local y también una mayor efectividad de la política antimonopolio. Entonces, digamos, esto era el contexto que yo quería darles para ahora sí poder empezar nuestra discusión. Entonces, ahora le voy a pedir a cada uno de los panelistas, es un panel muy bien estructurado porque tenemos un poquito de todo, o sea, tenemos nuestro presidente de Nutresa, ¿no es cierto?, una multinacional, ¿no es cierto?, que está en muchísimos países y que puede comparar, digamos, cómo es que funcionan los mercados en los diferentes países. También tenemos a Mario del BID y tenemos a nuestro codirector del Banco de la República. Entonces, lo primero es, le voy a pedir a Mario, ¿no es cierto?, que nos reaccione a lo que hemos visto ahorita y también un poco a lo que hemos oído durante este día, pero no quisiera que nos pasáramos de 10 minutos en esta primera parte. Sí. Gracias, Rosario. Buenas tardes a todos. Primero, un agradecimiento al superintendente por la gentil invitación al banco para participar. Sobra decir que las opiniones que voy a expresar ahora no son necesariamente las opiniones del BID, aunque algunas podrían ser, pero no necesariamente. Como una primera reacción, creo que hay que rescatar, uno, el título del panel. El título del panel es cómo, ¿qué tiene que ver la competencia con la competitividad? Y la pregunta es muy relevante porque a pesar de ser dos palabras muy parecidas, que están muy relacionadas, son dos palabras que significan cosas distintas. Y esa distinción no es siempre percibida por el público en general. En el lenguaje de todos los días la gente habla de competencia y competitividad como sinónimos. Y hay que tener cuidado de no hacerlo porque hay una diferencia. Y yo creo que parte de la importancia de lo que tiene que ver competencia con competitividad, algo lo adelantaba el presidente de la Federación de Cámaras hace unos ratos, y tiene que ver con el tema de productividad, porque también competitividad es una palabra que ha sido muy prostituida en los últimos años. Todo el mundo habla de competitividad, pero yo creo que la literatura más reciente mayoritariamente está de acuerdo en hacer una definición de competitividad más enfocada en productividad. Y lo cierto del caso es algo que tiene que ver con el capítulo 41 del Génesis. Ustedes me dirán, el señor Umaña se volvió loco, pero el capítulo 41 del Génesis es la historia de los sueños del faraón y la interpretación de los sueños que hizo José, y de las vacas flacas y las vacas gordas. Y como nos decía el presidente de la Federación de Cámaras, tuvimos una década de vacas gordas, pero la década se terminó y estamos en un momento de contracción importante. Colombia un poquito menos que algunos de sus vecinos, pero en general toda la región, todo el mundo bajo un problema de contracción de su Producto Interno Bruto. ¿Y qué es el problema de la contracción del PIB? No es solo una cosa académica, no es una cosa para economistas, es que por cada punto del PIB que perdemos, millones de personas entran en pobreza. Entonces, obviamente es importante. ¿Y qué tiene que ver todo esto con competencia y con competitividad? Que una de las formas
casi que de las únicas formas de aumentar o de neutralizar esta pérdida de crecimiento en el PIB es por aumentos de productividad. Y no se puede aumentar productividad sin aumento de rivalidad. Y no se puede aumentar aumentos de rivalidad si no hay una política efectiva de competencia. Entonces, yo creo que es importante decir que la competencia es un factor de competitividad, es una condición de competitividad, pero segundo, la competencia que se asocia más con ese esfuerzo de rivalidad tiene que estar basada en una rivalidad con reglas. Y por otro lado, la competencia no es necesariamente la competencia de un país. Aquí también quiero hacer una crítica preliminar en general a que a veces le ponemos mucha atención al lugar relativo donde está un país en el ranking del Foro Económico Mundial en relación con el reporte de competitividad, cuando para mi gusto ese no es el punto. Si perdimos 5 puntos, 5 posiciones o ganamos 5 posiciones de un año para otro, francamente les digo, eso es irrelevante. El tema es qué de las cosas que se analizan en el índice reflejan situaciones que deben ser cambiadas. Y ahí sí el índice tiene más valor, el índice global. Pero también tenemos que recordar algo que el profesor Krugman decía ya hace bastantes años en relación con el tema de los índices estos de competitividad globales. Los que compiten no son los países, son las empresas y las industrias. Entonces, hay que tener claro que al final del día lo que tenemos que hacer es cómo hacemos como país, como región, para que nuestras empresas puedan competir mejor en esos mercados globales. ¿Cómo hacemos para participar de las cadenas de valor? Porque ahí es donde se están enfocando los mercados globales y si nuestras empresas no están entrando en las cadenas mundiales de valor, ahí vamos a tener un problema. De momento es mi respuesta preliminar, pero después voy a seguir en algunos puntos. Bueno, ya que pusimos el tema de las cadenas de valor, quisiera tú que siguieras en esta conversación. Buenas tardes para todos, gracias Rosario, un agradecimiento a la Superintendencia de Industria y Comercio por esta invitación a participar en el Congreso. Hemos aprendido mucho en estos 2 días. A ver, yo voy a llegar al tema de las cadenas, pero me tengo que devolver a manifestar que claramente como empresario, porque yo vengo a hablar como empresario, esa tensión que genera la libre competencia, lo primero que hace es que siembra en la cultura empresarial un inconformismo con el statu quo y uno se encarga de cuestionarse todos los días para que su empresa sea mejor. Sin duda la tensión hace que uno siempre piense quién me puede sustituir, cuál competidor nuevo va a llegar, cómo desarrollo mis proveedores, cómo atiendo mejor mis clientes, cómo consigo el mejor talento y me vuelvo un aliado para que se desarrolle, porque esa gente es la que vuelve realidad los planes. Entonces, la libre competencia hace que las empresas se metan en un círculo virtuoso que haga que uno esté permanentemente tratando de ser mejor. Y sin libre competencia ocurre exactamente lo contrario. Y es que uno cree que está detrás de una muralla y el día que se abre un huequito pequeño, por ahí se va la compañía completa. Esa libre competencia hace que un pilar que aparecía en la parte más sofisticada del índice, que es la innovación, también se desarrolle, porque si uno se está cuestionando, las dificultades son las que forjan las personas y las empresas,
y hace que uno esté pensando en innovar no solo en productos, sino en procesos y en modelos de negocio. En el caso de Grupo Nutresa, el modelo de negocio nuestro es muy simple, está basado en 3 cosas: en personas, en marcas y en redes de distribución. Y estamos permanentemente cuestionándonos en esos 3 frentes. Y uno, en medio de ese estrés, también empieza a revisar cómo me relaciono como empresario con los grupos de interés. ¿Qué esperan de mí? ¿Cómo yo puedo construir una oferta de valor superior a la de los competidores? Y si eso lo hacen todos los actores del mercado, pues la sociedad completa es la que gana, porque todos estaríamos todos los días tratando de hacer algo mejor, de crecer, de ofrecer cosas diferentes. A mí me parece muy interesante, no lo han dicho, pero la libre competencia está directamente asociada al desarrollo sostenible. En nuestro caso, el desarrollo sostenible es un objetivo del Grupo Nutresa y yo lo voy a definir no como algo muy romántico, sino que el desarrollo sostenible es una capacidad de prosperar y de ser exitoso en un mundo todos los días más competido, y que se logra a través de la identificación y la gestión de riesgos y oportunidades en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Y muy interesante, está demostrado que ese desarrollo sostenible está ligado a la posibilidad de generación de valor en el largo plazo. Resulta que eso hasta ahí suena como muy a discurso, pero la sostenibilidad se puede medir. Y la medición más avanzada que hay en el mundo de sostenibilidad corporativa es el índice de sostenibilidad de Dow Jones, que mide los 3 pilares: desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo ambiental. Nosotros nos medimos ahí desde hace varios años, hoy somos la compañía número 3 en el mundo en desarrollo sostenible en alimentos, y quiero contarles que en el capítulo de desarrollo económico hay un capítulo que se llama Códigos de Conducta. Y cuando uno se mide, la pregunta que hay, una de las preguntas que hay ahí dice: sus códigos de conducta empresarial incluyen aspectos de libre competencia y de lucha contra los monopolios. Y responda sí o no y demuestre qué es lo que hace. Y en el capítulo que se llama Gestión de Riesgo y Crisis, que hace parte también del pilar económico, hay una pregunta que dice: en la relación que usted tiene con su cadena de valor, ¿incluye los aspectos de libre competencia, sí o no? Entonces, una compañía, yo me devuelvo a decir que si el desarrollo sostenible tiene que ver con la posibilidad de generar valor en el futuro, la libre competencia tiene que ver con la posibilidad de generar valor en el futuro. O sea, uno no puede pensar que un negocio va a generar valor en largo plazo si no hay libre competencia. Y por eso nosotros incorporamos esas prácticas. Grupo Nutresa, me salgo ahí y ya voy a ir al tema de las cadenas. Nosotros actuamos, vendemos en 72 países y tenemos operaciones propias en 15 países. Y tenemos la oportunidad de, por ejemplo, tener una operación en Malasia, que Malasia en ese índice de eficiencia del mercado de bienes, Malasia es la número 6 en el mundo. Pero tenemos también la oportunidad de tener operaciones en un país vecino de Colombia que está en la posición 140 entre 140 en el mundo. ¿Sí? Estamos casi que en los 2 extremos. En Colombia estamos en el 108. Y yo lo que les puedo decir es que esos números, porque la gente cree que los índices son un numerito y que no sirven para nada, esos índices se reflejan inmediatamente en cómo se pueden hacer negocios, en la competitividad. Cuando yo me voy al extremo de Malasia, son países diseñados para que uno pueda participar de las cadenas globales de valor. Las cosas son ágiles, es fácil ser eficiente. Todo juega a favor. Uno puede combinar un ingrediente de un país con un ingrediente de otro, con un ingrediente local y vender ese producto ahí o en otro mercado rápidamente. Cuando me voy al otro extremo,
todo está en contra. Las reglas de juego no son claras, uno está en manos de lo que quiera un funcionario, es mucho más fácil que haya corrupción y todo parece diseñado para ser ineficiente. Colombia está en el 108, entonces el libre mercado, cuando ayer en el discurso de apertura el presidente se refería a que el libre mercado es un objetivo nacional, estaba hablando de qué tipo de país queremos, de cuál es el país que queremos. Y yo creo que definitivamente nosotros no debemos renunciar en Colombia a la posibilidad de tener condiciones de libre mercado. Para uno como empresario, y yo cuando escuché la exposición tan brillante del profesor acerca del capitalismo y de lo que buscaba el capitalismo, el confort, el estar adormecido en el confort es como un sueño somnífero, peligroso, del que uno no sabe si va a despertar. Yo prefiero la inquietud y el estrés que lo obliga a uno todos los días a retarse. Y de hecho, estamos tratando de sembrar en la cultura de la empresa como un sano inconformismo con lo que hacemos todos los días, el revisarnos, en cuestionarnos. Y para rematar, Rosario, tú decías, ahora hacías una comparación entre la rivalidad interna y la rivalidad externa, y mostrabas cómo después de las reformas que se habían hecho en el 2009, la rivalidad interna parecía mejorar, pero en la externa nos faltaba. Y yo quiero aprovechar para mencionar que el sistema arancelario que tenemos en Colombia tiene todavía muchas cosas por mejorar. Cuando uno lo mira, hay cosas increíbles, o sea, hay un montón de parches que están hechos con base en el lobby y en afectaciones que se hicieron para que cambiara para algunos, pero no para todos, y ese es un tema que el país deberá afrontar más adelante. Siguiendo el ejemplo de lo que ya hizo Perú, de lo que hizo Chile y de lo que hizo México con resultados muy buenos. Entonces, el resumen es, yo estoy absolutamente convencido de que el libre mercado y la competencia es un acelerador, lo saca uno de la zona de confort, pero es lo que ayuda a que haya una dinámica positiva en el país. Muchas gracias, Carlos Ignacio. Adolfo, entonces te doy a ti ahora la palabra. Bueno, me complace mucho, primero que todo, agradecer a la Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Industria y Comercio por esta invitación. Y no estoy en el lugar equivocado, sino que me parece que la conclusión que uno puede sacar de la breve presentación y excelente presentación de la doctora Rosario Córdoba es que el país pues saca 5 en macroeconomía y probablemente hay que rajarlo en microeconomía. Entonces, como persona que está vinculada a la política macroeconómica, pues por supuesto me reconforta en parte eso, pero por otro lado me preocupa en la medida en que el país tiene muchísimos problemas en términos de su competitividad, barreras a la competencia, y me voy a referir a un tema que tiene de un mercado en particular, uno de los mercados más importantes, que es el mercado laboral. Y voy a partir pues de un hecho, y me voy a, si hay un mercado que tiene problemas microeconómicos, de eficiencia, de barreras a la competencia, es el mercado laboral. Y me voy a referir brevemente a una de las aristas del mercado laboral, que es el tema de las barreras a la movilidad, a la movilidad de la mano de obra. Entonces, lo primero que quisiera señalar es un hecho empírico. En Colombia hay unas profundas desigualdades en términos de los salarios promedios. Por ejemplo, si usamos los salarios por ciudades, hay unas brechas enormes. Bogotá, por ejemplo,
tiene, obviamente, pues, como vemos en esta gráfica, tiene los salarios más altos promedios del país. Y en el último lugar, infortunadamente, tendría que señalar que está Barranquilla y las ciudades del Caribe colombiano. A pesar de que esta es una ciudad en este momento que está en un boom, está creciendo bien, pero es un crecimiento sobre la base de unos salarios muy bajos. Incluso Barranquilla, en el caso de Barranquilla, que es la principal ciudad del Caribe colombiano, por debajo de ciudades que están en crisis como Cúcuta. Y ahí están todas las ciudades, digamos, las ciudades. Entonces, hay una enorme dispersión, primero que todo, en los salarios. Y ese hecho empírico, pues, es muy importante y trataré de, digamos, de señalar algunas de las posibles explicaciones para esa enorme diferencia en los salarios promedios. Estos son salarios totales promedios. Bueno, en este mapa podemos ilustrar más claramente que solo pocas ciudades, el salario promedio está por encima del promedio nacional. Bogotá, La Guajira, que es un caso anómalo que está explicado por el Cerrejón, Cartagena, que está explicado por Mamonal, y de resto o están cerca del promedio o están muy por debajo del promedio. Bueno, y dos que sí, Santander, Bucaramanga, como sabemos, ha sido la ciudad en épocas recientes que le ha ido mejor en el país, es la ciudad que está creciendo más rápidamente, reduciendo la pobreza, y lo vemos en todos los indicadores sociales, calidad de la educación, le gana incluso a Bogotá, y por supuesto a Cali, Medellín y a Barranquilla. Entonces, en Bucaramanga los salarios son altos con respecto al promedio nacional. No voy a entrar en un lenguaje demasiado técnico, pero en el vocabulario, digamos, de análisis económico, se mira a ver si se están reduciendo las diferencias en el tiempo en una variable a través de dos indicadores, lo que se llama la convergencia beta. Lo que quiere decir es muy sencillo: si las ciudades que tienen los salarios más bajos son las que están teniendo mayor crecimiento en sus salarios, eso es un requisito necesario, pero no suficiente para que se estrechen las brechas. Y lo que vemos en Colombia es que no hay eso, porque a pesar de, digamos, de que nos da el coeficiente negativo, ese coeficiente no es significativo. Entonces, realmente esa gráfica que se pintó así no debía ser pintada así, porque como el coeficiente realmente no es significativo, es como si fuera cero, y esa línea roja debería ser simplemente plana. O sea que no está creciendo más los salarios en las ciudades con salarios más bajos. Y la dispersión entre los salarios, medida como lo que se llama el coeficiente sigma, que en este caso se usa el coeficiente de variación, que es una medida de dispersión que varía entre 0 y 1, no tiene tendencia. Digamos, si fuéramos a trazar una línea de tendencia, tendría que ser completamente plana, sube, baja, pero no tiene una tendencia hacia arriba o hacia abajo. O sea que, en síntesis, dos hechos empíricos muy claros. En Colombia hay una enorme dispersión en los salarios de las principales ciudades, y esa dispersión no se está reduciendo en el tiempo, se mantiene a través del tiempo. Entonces, una de las características que tiene la economía de un país es que hay libre movilidad de los factores, mano de obra, capital. Entonces, uno señalaría, la primera hipótesis es: no debería haber diferencias salariales entre las ciudades de un mismo país, porque hay movilidad de la mano de obra, y esa movilidad de la mano de obra cierra esas brechas en el tiempo. Entonces, no deberíamos ver que las diferencias en salarios son de 2 y 3 y 4 veces entre una ciudad y otra. No debería haber una diferencia entre el salario promedio entre Bogotá y Quibdó, por ejemplo. Entonces, pero empíricamente encontramos una enorme brecha.
digamos, en todos los países se notan algunas diferencias. En los países desarrollados esas brechas son mínimas. En Estados Unidos hay una movilidad enorme de la mano de obra que uno lo ve, digamos, simplemente con las historias familiares. El abuelo vive en una ciudad, el hijo vive en otra, los nietos viven en otra, y la gente a través de su vida se mueve muchísimo. Eso no sucede aquí. Normalmente aquí la gente, su vida laboral tiende a transcurrir en el mismo sitio, y no hay tanta movilidad como debería realmente haber, y la que hay no elimina esa brecha, sino que esas brechas simplemente se están manteniendo. Entonces, bueno, ¿cuál es la explicación de esas enormes brechas? Esa falta aparente de competencia en los mercados laborales. Entonces, primero hay una, digamos, estructural, que no es, digamos, que yo diría, la resumiría como fruto de la historia anterior, que no tiene que ver con barreras a la competencia contemporánea, sino que fruto de la historia anterior las ciudades tienen diferentes dotaciones de capital humano. Entonces, parte de la explicación de por qué el salario promedio es mucho más alto en Bogotá que en Barranquilla es que el nivel de capacitación medio de la mano de obra en Bogotá es mucho más alto que el de Barranquilla. Y eso nos explica una buena parte de la diferencia. Sin embargo, si eliminamos, digamos, esa explicación, otra parte de la explicación tendría que ver con costos de vida. Por ejemplo, el costo de los no transables, básicamente la vivienda, tiende a ser más alto en las ciudades más grandes. Y hay pues incluso una correlación casi que 1 a 1 entre tamaño de la ciudad y arriendos promedios y precios de vivienda promedio. Entonces es parte de la explicación. Pero sin embargo, si cogemos, digamos, aquí, digamos, algunos economistas laborales que trabajan en el Banco de la República hicieron unas estimaciones. Si metemos las variables fundamentales que explican esa diferencia, todavía nos queda un porcentaje por explicar. Y ese porcentaje por explicar son las barreras necesariamente, ese residuo son las barreras a la movilidad de la mano de obra. Y en Colombia hay muchísimos obstáculos a la movilidad de la mano de obra. Pongo un ejemplo. Cuando las personas tienen acceso a subsidios del Estado, moverse de una ciudad a otra resulta demasiado costoso porque no necesariamente le trasladan el subsidio. Entonces está medio capturado. Si yo estoy en Quibdó, tengo un subsidio del Estado, moverme a Medellín puede representar perder ese subsidio. Y entonces perder ese subsidio es casi que una trampa de pobreza. Me impide a mí mejorar a través de la migración. Entonces habría que tener mecanismos para que la gente, digamos, no perdiera inicialmente esos subsidios, facilitar la movilidad de la mano de obra con toda esa serie de obstáculos. Y uno podría sumar una serie de obstáculos adicionales, que es lo que hacen que no estemos viendo un cerramiento de las brechas, enormes brechas que hay en el mercado laboral, y eso pues lo que conduce es a una ineficiencia mayor de uno de los recursos más importantes, el más importante de todos, la mano de obra, que no necesariamente está localizada en los sitios que debería estar localizada. Y con eso, digamos, dejo este tema de la competencia del mercado laboral. Bueno, Mario, ya digamos, a mí me gustaría como profundizar en varias cosas que de la primera parte. Y uno, o sea, yo sé y todos sabemos, ¿no es cierto?, que finalmente los índices y los rankings, pues definitivamente no son todo, ¿no es cierto? Pero sí es bien importante, primero medirse, ¿sí? Porque lo que no se mide, pues simplemente no mejora. Y si tú no tienes nada con respecto a qué medirte, pues difícilmente puedes
hacer esas mejoras que se necesiten. Estoy de acuerdo que uno tiene que profundizar en lo que están diciendo esos índices, ¿no es cierto?, para ver cómo uno puede mejorar. Pero lo que sí es cierto, y para una persona como Carlos Ignacio, que está en varios mercados, es que el inversionista sí mira. El inversionista sí mira cuáles son esas competencias, cuáles son esas condiciones de competencia en los diferentes mercados. Entonces, a mí me parece que ahí hay un tema que uno no debe despreciar, digamos, los índices, ¿sí? A pesar de que no son todos. Yo a veces soy súper crítica, porque finalmente es verdad que hay que ser crítico con eso. Pero bueno, sí me gustaría también profundizar en el tema de la rivalidad, digamos, que lo mencionaste, pero me gustaría que profundizáramos en eso. No, gracias, Rosario, y estoy de acuerdo contigo 100%. Creo que el tema con el índice para mí no es tanto del índice, es fijarse solo en el ranking, o sea, en la posición relativa, que si un año fue 5 veces más o 5 veces puestos menos, porque por varias razones. La metodología cambia, entonces a veces los cambios en el ranking es porque cambió la metodología. A veces dentro de un mismo año cambia la metodología, entonces, o entraron 5 países nuevos. Entonces, como es una posición relativa, digo, el fijarse en el ranking tiene, digamos, menos valor. Lo que sí tiene mucho valor es en el ejercicio, a pesar de que tiene una parte importante de ser percepción de los empresarios, en el ejercicio sí que se identifican por cada una de las áreas cuáles son en principio las áreas donde los empresarios están viendo mayores problemas. Entonces, esa información sí que es importante. Y específicamente en el tema de rivalidad, como bien lo decías, hay 2 dimensiones. La rivalidad que viene por los niveles o no de apertura comercial, o sea, la rivalidad que viene de afuera, empujada desde afuera, y la rivalidad que se percibe adentro en el mercado doméstico. Ambas están muy relacionadas. Yo creo que el mensaje del último reporte del informe competitividad del Foro Económico Mundial es que en general la rivalidad en el mercado doméstico ha mejorado, y ahí vimos la gráfica. Posiblemente eso esté asociado, pareciera que hay una correlación con los cambios en la ley que le dieron mejores instrumentos de acción a la superintendencia, pero también puede estar asociado por otros factores. Pero hay un cambio positivo en cuanto a rivalidad, donde el informe hace referencia a más problemas, es en existencia de algo que nos decía el presidente de Tigo. Pareciera que en el tema de dominancia, por lo menos la percepción es que el país está mal, o sea que hay varios mercados que tienen concentraciones importantes. En el tema de barreras no arancelarias y en el tema de las importaciones como porcentaje del PIB. En el tema de la dominancia hay que tener un poco de cuidado para ver si es cómo se recogió esa percepción. Ciertamente pareciera que hay ciertos sectores en Colombia por razones de política agrícola, política industrial, que tienen niveles importantes de protección, a pesar de que el arancel promedio en Colombia no está tan alto. Ojo, que está en el último informe de la OMC sobre la política comercial de Colombia, anda como en un 6%. Es decir, que el problema debería estar solo en algunos sectores, no en todos. Entonces, si hay concentración, habría que ver en cuáles mercados y por qué. Si son por temas de barreras de entrada, que es un tema que hay que poner atención, porque sobre todo si son aranceles, son barreras de entrada que son peores porque son barreras legales. Y ahí, cuando hablemos del tema de abogacía, vamos a hablar. Pero me da la impresión que el énfasis podría estar en barreras no arancelarias, y en todo caso, en tema de dominancia específico,
yo creo que a diferencia de lo que nos proponía el presidente de Tigo, no estoy tan seguro que la medicina sea una medicina estructural. En el tema de competencia en el mundo, la economía, los principios de economía que han ido evolucionando según las escuelas de pensamiento económico, hace muchos años dejaron para atrás el tema de las soluciones estructurales a problemas de dominancia. Es toda la teoría del paradigma SCP, ya es una teoría económica que tiene 60 años, es como prehistórica. En el tema de barreras no arancelarias habría que fijarse mercado por mercado, y ahí hay un trabajo, digamos, interesante para la superintendencia. Y en el tema de importaciones como porcentaje del PIB, yo creo que está relacionado con el segundo, es decir, si efectivamente estamos en que hay algunos mercados que tienen barreras muy grandes, posiblemente eso está afectando el nivel de importaciones. Colombia tiene más o menos un 31-32% de su comercio exterior como porcentaje del PIB. Eso es un porcentaje más o menos que se ve en países del tamaño de Colombia, pero debería estar en un 50%, posiblemente en un 60%. En esos temas que indica el índice, ahí es donde me parece que conviene trabajar. Más que tratemos de lograr avanzar 5 puestos en el ranking general o no. Perfecto. Bueno, Carlos Ignacio, veíamos que la percepción de los empresarios sí ha ido mejorando con respecto al tema de la política antimonopolios. ¿Qué podríamos hacer en términos de la institucionalidad para mejorar cada vez más y fortalecer la libre competencia? Rosario, ahora vimos, digamos, ha habido en este congreso algunas exposiciones muy interesantes sobre independencia de la Autoridad de Libre Competencia y ahora una sobre el diseño institucional. A mí, cuando uno habla de cómo es la autoridad y cómo se debe organizar, me gusta mucho pensar en lo que hacemos en lo privado. Uno en lo privado lo primero que define es el camino, es cuál es la estrategia, es cuál es el objetivo. Y normalmente después de que tiene eso claro, escoge una estructura que le permita ejecutar esa estrategia. Yo considero que de cara a la institucionalidad en Colombia, con el decreto 1817 reciente del 2015 y con las reformas que se habían hecho en el 2009, nosotros ya tenemos una autoridad bastante sólida. Y creo que lo más importante es que cualquier esquema que se considere respete siempre la independencia, el criterio técnico y la eficacia. Es que la autoridad siempre pueda hacer lo que tiene que hacer, lo puede hacer bien, y que la blindemos de la influencia política. Es muy clave además, cuando uno en la empresa privada, y me gusta hacer el símil porque yo soy un empresario, cuando uno dice que algo es importante, le asigna a las mejores personas y le da recursos. Entonces es clave que el gobierno, como lo ha hecho este gobierno, asigne los recursos en el tiempo para que esas autoridades de competencia puedan fortalecerse de manera permanente en lo administrativo, en lo técnico y en lo financiero. Hay muchas formas de organizarse. Yo creo que lo peor es pensar que la solución depende del nombre de la estructura. Yo digo, no, lo principal es tener muy claro para dónde vamos y ejecutar de manera coherente. ¿Qué es lo otro que yo creo que es clave, Rosario? Es meter el tema de libre competencia en la cultura empresarial del país y en la cultura de la sociedad. Si todos entendemos que es que así debe ser y que es que esto no es una excepción, así debe ser, entonces
mucho del control se da de manera preventiva, porque es que desde las mismas universidades todos sabríamos que eso es así, que este no es un problema de abogados o de demandas. Digo, no, es que los negocios se hacen así. Y es que en un marco de libre competencia uno se tiene que volver una mejor persona, un mejor profesional, tiene que preocuparse por entender mejor, tiene que aplicar etnografía, big data, tecnología para satisfacer, para conocer a los consumidores y satisfacerlos mejor. Entonces yo creo que el problema de esto no es la estructura de la autoridad, son los principios, es la estrategia, es para dónde queremos que vaya el país y ejecutar de manera coherente y blindar la independencia, blindar el criterio técnico, que es como se deben dar las discusiones, y no dejar que sea un resultado de presiones políticas. Entonces, tener claro el objetivo y ejecutar de manera coherente. Tú lo decías antes, y es que, pues finalmente, no tener competencia es sabroso, ¿no es cierto? Es cómodo, o sea, es cómodo porque yo me levanto sin preocupaciones y me acuesto sin preocupaciones, aunque no sea sostenible en el tiempo, ¿no? Pero yo creo que, digamos, aquí en Colombia tenemos un modelo de una entidad que es independiente totalmente y que todo el mundo la ve como independiente y la respeta, y es el Banco de la República. Cuando uno piensa en una superintendencia como la que nosotros tenemos en Colombia, que ha ido, como estoy de acuerdo con Carlos Enrique, pues ganando en independencia enormemente y en lo que está haciendo, ¿cómo podría comparar uno un modelo como el del Banco de la República con algo que uno quisiera para la superintendencia? Sí, bueno, obviamente yo creo que hay un consenso en el país que de las pocas reformas institucionales exitosas de la Constitución del 91 fue haberle otorgado independencia al Banco de la República. Eso lo vemos en términos de los resultados, en control de inflación, que es su objetivo principal, como en la misma percepción que hay de la ciudadanía sobre el funcionamiento del Banco de la República. Y creo que también hay un consenso hoy en día que es un modelo que sería útil imitar. Yo creo que hay entre las autoridades y en un público bastante amplio el consenso de que necesitaríamos que entidades como la Superintendencia Financiera de Industria y Comercio tengan una autonomía que las fortalezca para cumplir con sus objetivos. Yo creo que es de las reformas que está sobre el tapete en el país. Quisiera referirme al tema de la protección en comercio exterior, que es uno de los temas importantes. El país realizó a comienzos de los 90 una apertura al comercio exterior, reduciendo los aranceles básicamente. Y hasta ahí vamos bien, digamos, buena noticia, se rebajaron los aranceles. Sin embargo, lo que muestran estudios recientes es que eso se revirtió, pero se revirtió por la puerta de atrás. No se revirtió volviendo a subir los aranceles, sino que se revirtió con medidas puntuales, ad hoc, de protección arancelaria, o protección no arancelaria, para no usar una palabra antipática. Entonces, hoy en día el país está lleno de medidas, de todo tipo de medidas proteccionistas, no arancelarias, que en neto hay un estudio de Jorge García, un economista que trabajó muchos años en el Banco Mundial, en neto se ha revertido para efectos prácticos la apertura, en neto, digamos, lo cual es una noticia bastante triste y es uno de los factores por la cual no tenemos competitividad. Digamos, si todo lo que hay que importar, los insumos que hay que importar salen caros, necesariamente pues perdemos, a la hora de competir nos vamos a ver con dificultades. Y yo siempre digo esto, digamos, no hay que saber mucho de economía. Todos estos temas, digamos, de protección, entonces son complicados. Estimar eso es enredadísimo, pero yo siempre digo, hay una cosa muy sencilla que hay que hacer.
para un consumidor es el consumidor compara cuánto le vale afuera y cuánto le vale en Colombia. Y todo afuera nos resulta más barato. Y en parte por eso, por ejemplo, estamos viendo las nuevas generaciones importan mucho por todos estos servicios de Amazon, etcétera, porque les sale mucho más barato, a pesar de los sobrecostos pues, que hay de transporte, etcétera. Entonces, esa es una discusión, digamos, compleja, porque bajar los aranceles era fácil, digamos, era un decreto y se bajaban los aranceles. Echar todas estas medidas proteccionistas para atrás es muy difícil, porque están no en una sola entidad, no son, digamos, son medidas, además, no son indicadores cuantitativos, digamos, porque el arancel era tanto, digamos, era 100, lo bajamos a 5. No, estas son medidas, digamos, a veces son simplemente cosas de criterio, cosas, digamos, que es muy difícil combatir y que le pone pues todas las restricciones del comercio exterior. Mario, en la presentación de Enrique Vergara, él hablaba de, digamos, la facultad que tiene el tribunal, ¿no es cierto?, de pedir que se eliminen las normas que van contra la libre competencia, las regulaciones, bueno, todo lo que tiene que ver contra la libre competencia. Aquí en Colombia, la ley 1340 del 2015 establece que la SIC o la superintendencia podría rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia de los mercados. Digamos, no obstante, digamos, no es vinculante, digamos, a pesar de que emite su concepto, no es vinculante. Y lo que uno sí ve, y es mucho con lo que está diciendo Adolfo, es que un ministerio emite una regulación que claramente va contra la libre competencia. Aquí tenemos ejemplos múltiples, no solamente en el tema de comercio exterior, sino por ejemplo, tema de transporte, mucho del sector financiero. ¿Qué podría uno hacer verdaderamente en ese campo para no ir como en contravía de lo que uno quiere en términos de libre competencia? Sí, una pregunta importante, porque en el tema de abogacía, que es básicamente lo que estás hablando, hay unas dificultades particulares por varias razones, porque las autoridades de competencia le ponen poco esfuerzo al tema de abogacía, tienen pocos recursos para dedicarle a abogacía. Hay un tema de métrica, que lo estamos discutiendo en las últimas semanas a nivel internacional, de cómo hacemos para medir mejor las acciones de abogacía, el impacto de las acciones de abogacía, para llamar la atención a las autoridades de gobierno que tienen que asignar presupuesto a las autoridades de competencia, de ver que la abogacía tiene efectos muy importantes y por lo tanto valdría la pena asignarle más recursos. Pero volviendo a la pregunta específica, hay que partir de varias cosas. Uno, que casi en ningún país del mundo las opiniones de la autoridad de competencia son vinculantes. O sea que aspirar a eso es como que tener una meta muy lejana, porque no hay muchos antecedentes. Lo cierto es que hay autoridades en el mundo que han podido ir mejorando su habilidad de hacer abogacía de una forma más eficaz a través de una combinación de cosas. Esta mañana escuchamos la presentación de la representante de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos sobre la forma en que ellos hacen abogacía, por ejemplo. Bueno, ellos hacen abogacía contra requerimiento especial o un requerimiento específico de alguna autoridad de gobierno que les hace la consulta. Entonces ellos reaccionan y tratan de reaccionar sugiriendo modelos, pero a través de preguntas. Es un modelo muy interesante, porque lo que hace la FTC es tomar la solicitud y comenzar a hacer preguntas relacionadas de cómo influye esa medida gubernamental en la competencia,
cuáles son los beneficios. Y conforme uno hace preguntas más específicas, es más difícil ocultar los verdaderos intereses detrás de una medida gubernamental que afecte la competencia. Hay otros países como Corea, donde también la Comisión Federal, la Comisión de Comercio de Corea tiene algunas potestades y fuertes a la hora de opinar sobre proyectos de ley o a la hora de que el gabinete de gobierno tome decisiones que pueden afectar la libre competencia, pero son como excepciones en el mundo. Y yo creo que la mejor forma que una autoridad de competencia puede mejorar en esta área es, uno, tratando de identificar en una mejor forma la manera de medir el impacto de las acciones de abogacía, hacer proyecciones de cuánto está costando a la sociedad determinadas medidas y hacer ese caso con fortaleza técnica. Si la autoridad de competencia no tiene fortaleza técnica, va a ser muy difícil hacer esas opiniones en forma efectiva. Tiene que ganarse un prestigio en la comunidad. Yo le puedo decir en general, de las autoridades de competencia en América Latina, la superintendencia es una de las autoridades de mayor prestigio en la región, sin duda. Yo creo que ustedes tienen una superintendencia y bueno, en la parte de competencia dentro de la superintendencia realmente de lujo. Hay mucho espacio para mejorar y hay un camino trazado ahora recientemente por todo el proceso de accesión a OCDE y unas recomendaciones específicas. Para mi gusto, porque, devolviéndome al tema anterior de la independencia, yo siento que, por ejemplo, lo que hizo recientemente México de darle rango constitucional a la Comisión Federal de Competencia de México es un paso importante. Repito, tampoco es la norma general, pero es una buena forma de blindarlo, darle la misma estatura del Banco Central. Eso me parece que es ir caminando en la dirección correcta. Lo que ha hecho recientemente el último decreto que le dio más estabilidad al puesto de superintendente es también caminar en la dirección correcta, pero se puede hacer más. Y parte de lo que se puede hacer más, para mi gusto, tiene que ver con un par de indicaciones del informe de OCDE, del OCDE BID que se hizo hace unos 5 años, que tiene que ver con las cosas que hace la superintendencia. Creo que la recomendación del BID y del OCDE en el peer review y de los países que participaron en el peer review era clara en el sentido de que Colombia debería valorar la conveniencia o no de seguir con una estructura institucional tan grande, con tantos sombreros. Don Pablo tiene muchos sombreros y algunos de esos sombreros pueden tener conflicto unos con otros. Temas relativos a todo lo que es control de precios, sustentación de precios, de repente pueden entrar en choque directo. Entonces, estoy de acuerdo que hay que tener muy clara la estrategia, hay que tener muy claro lo que va a hacer la autoridad de competencia, pero concuerdo con don Enrique Vergara en el sentido de que también la estructura importa. La estructura importa y eso es lo que nos dice la experiencia internacional, en el sentido de que convendría, sin que estoy diciendo que hay que homogenizar la estructura con lo que pasa a nivel internacional, pero sí convendría tener un mayor nivel de enfoque en los temas de competencia. Eso
Eso lo decimos nosotros, lo dice la OCDE. Carlos Ignacio, y como empresario, digamos, se habla de los múltiples sombreros que tiene Pablo Felipe Robledo. Entonces, ¿tú cómo lo sientes? ¿Cómo sientes que haya una superintendencia, digamos, que verdaderamente tiene que estar como en esos 4 frentes por los cuales tiene que velar permanentemente, y que adicionalmente sea una sola persona? También nos hablaban de una organización donde es colegiada, la que tenga toda esa responsabilidad y la que por un lado sea juez y por el otro la parte. ¿Tú cómo sientes eso como empresario? Como empresario, nosotros no vemos inconveniente en los temas que hoy maneja la superintendencia, porque yo siento que algunos de ellos son completamente complementarios y que desde que se tenga la fortaleza en el equipo humano y la solidez técnica son perfectamente manejables. Ya es una decisión de si se encuentra un esquema diferente para tenerlo, pero no creemos que sea un obstáculo, y lo que vemos es una institución hoy muy seria, muy sólida y que puede funcionar bien así. Y nos parece más importante que esté claro el rumbo y que se actúe, como yo decía ahora, de manera coherente. Pero yo quería aprovechar, porque no quiero que, ya queda poco tiempo y no quería quedarme sin hablar de pronto un poco sobre abogacía de la competencia. Pero retomando un tema que ayer el doctor Antonio Celia mencionó, porque cuando se habla de abogacía de la competencia casi siempre nos referimos a las nuevas normas. Y yo quería mencionar que nuestros países tienen demasiadas normas y que el problema no es que nos falten normas, es que no se cumplen las que hay y que a veces creemos que resolver es escribir una más. Y realmente el tema de eficiencia del Estado y de reducción de la complejidad del Estado es un reto. Y lo voy a decir con franqueza, es un lastre a la competitividad. Cuando yo comparaba ahora cómo era trabajar en Malasia o trabajar en un país vecino que está de último en ese escalafón, les aseguro que tiene más normas el que está en el puesto 140 que el que está en el 6. ¿Qué es lo que pasa? No se cumplen. Entonces, a mí me parece que volviendo a la abogacía de la competencia, para nosotros es clave que la Superintendencia de Industria y Comercio tenga esa facultad, pero quiero ser muy claro en que sería un error obligar a la SIC a que se pronunciara sobre todo. Esa es una facultad, pero donde la SIC debe ser selectivo y aplicar el principio de Pareto, es actuar y pronunciarse sobre esos hechos que puedan tener mayor efecto sobre la competitividad, sobre la libre competencia en el país. Porque si tuviera que opinar sobre todo, acabaríamos desenfocando la entidad y tendría que dedicar todo el personal a estar opinando sobre todo. Nos parece muy claro que tenga la posibilidad, que tenga la facultad de manifestarse, y no solo hacia adelante, sino que pueda opinar sobre normas existentes. Eso es clave. ¿Qué pasa? Tú decías ahora, pero es que a veces cuando se manifiesta sobre algo no siempre le hacen caso. Pues necesitamos que cuando no sigan el criterio tengan que explicar por qué, que expliquen por qué. Y lo otro es que yo ahora insistía en que este tema de la libre competencia es un asunto que no es solo de la SIC, es de la sociedad, porque si eso es un derecho colectivo, en la medida en que ganemos conciencia, en que elevemos el nivel de conciencia, muchos estamentos de la sociedad van a levantar la mano cuando vean algo contrario a la libre competencia. Entonces no es solo que si la SIC lo vio o no, es que el que puede levantar la mano puede ser una asociación de campesinos, o puede ser un tendero, o puede ser un empresario, o puede ser una ama de casa. Entonces la misma sociedad se va a encargar de levantar la mano y señalarle a la autoridad casos donde ella pueda mirar en profundidad y opinar. Entonces, en resumen es no olvidarnos de la complejidad y creer que todo se resuelve haciendo más normas, y darle a la SIC la facultad para que se pronuncie de manera selectiva sobre nuevos proyectos, obligando a que quien no siga esas recomendaciones tenga que explicar por qué. Ojo, no quiere decir
que si recomendaron y explicaron con eso nos quedamos tranquilos. No, 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 el gobierno tiene otros caminos para atajar normas que sean inconvenientes. Incluso yo celebro el nombramiento de la SIC dentro del AAA, porque eso es una garantía para todos los empresarios de las decisiones que se toman en ese comité. De acuerdo. De acuerdo, y eso tiene mucho que ver con promoverla, con enseñarle a la gente, con enseñarle sus derechos, ¿no? Porque está en la Constitución, pero la gente no conoce ese derecho. Yo ya para terminar quisiera darles como 2 minutos a cada uno para que vamos cerrando este panel. Adolfo. Pues yo creo que en este tema yo estoy de acuerdo que lo fundamental es una concepción, un compromiso con la competencia. Yo creo que tenemos una huella profunda de un legado histórico donde hay una tradición de no competencia, que nos viene desde la colonia, es una mentalidad, digamos, que se trató de combatir en el siglo XIX por una generación muy comprometida con la libre competencia, que fue la generación de los liberales radicales, infortunadamente derrotado en los campos de batalla, y el país que surgió a finales del siglo XIX fue un país muy poco comprometido con esos ideales, y ha sido difícil avanzar después en eso. Y lo otro que dentro del modelo de industrialización por sustitución de importaciones que el país siguió desde finales de la década del 40, buena parte del empresariado colombiano se volvió un empresariado muy rentista, y donde se dedicó durante años a buscar privilegios arancelarios, tributarios, de todo tipo, y que se trató de desmontar a comienzos de los años 90, pero no ha sido fácil y es una tarea que todavía estamos pendientes. Creo que todavía, infortunadamente, la tarea esa que hicieron los liberales radicales de desmontar, de hacer un país mucho más comprometido con la libre competencia, es una tarea que en buena parte la tenemos, y creo que un cambio de mentalidad es fundamental en esa medida. Bueno, Carlos Ignacio. Rosario, la libre competencia es un reto enorme, es una responsabilidad, pero al mismo tiempo es una oportunidad, porque en ambientes de libre competencia uno se ve motivado, se ve obligado a desarrollar capacidades que las puede emplear después en otras regiones. Y esa libre competencia es una parte integral, absolutamente necesaria para que haya desarrollo sostenible. O sea, es algo que tiene un impacto no solo en los negocios, sino que necesariamente lleva a que haya también desarrollo social. Entonces, es un reto, es una responsabilidad y es una oportunidad. Bueno, Mario, te tocó la tarea de la última palabra, la frase que recoge todo. Bueno, para mí claramente, creo que todos coincidimos, mayor competencia nos va a producir efectos en la competitividad, sin duda. Y nos produce eso porque nos ayuda a elevar los índices de productividad, que como decía, es la mejor manera de medir competitividad. Ahora, está claro que para el caso de Colombia, el problema no está tanto en los temas del mercado interno, pero en los temas de comercio exterior. Por lo menos así lo refleja el informe del Foro Económico Mundial. Si eso es así, hay que hacer algo que don Carlos mencionaba, y es que la política de competencia es una política para todos, es una política de Estado, no es una política para la SIC, es una política que debe permear todas las esferas públicas y privadas. Si no es así, va a ser muy difícil solo para la SIC
echarse al hombro esa tarea. Ustedes tienen un presidente que por el discurso que se dio ayer, es un presidente que está totalmente convencido en este tema. Me imagino que sus ministros también. Aquí pareciera que lo que habría que trabajar es en el tema de política exterior y ojo, de política comercial. Ojo que Colombia viene participando en las plataformas de política comercial más avanzadas del mundo. El tema de la Alianza para el Pacífico, que es el acuerdo de última generación en comercio, ahí está Colombia. Yo sé que ahí eso va a facilitar los esfuerzos de reforma que van a tener que venir en la parte de la política en algunos de los sectores productivos nacionales. Pero mi percepción es que el país va por buen camino. Tienen un mapa de dónde caminar y sobre todo tienen lo mejor de todo, que es el elemento humano para ser exitosos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a ustedes por estar acá tan tarde. Gracias. Hacen muchas acciones de compra. Compran su alimento, compran su transporte, compran algo para su casa, para su vida. Son millones de transacciones, aquí y allá. Es la vida comercial de nuestro país. Y en cada uno de esos momentos, la Superintendencia de Industria y Comercio está acompañando y protegiendo los derechos de los consumidores colombianos por un comercio responsable. www.sic.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio. Bien, por hoy hemos finalizado la jornada. Gracias a todos por su atención. Mañana a las 9 de la mañana en punto estaremos iniciando el tercer día de este tercer Congreso Internacional de Libre Competencia Económica. Recuerden visitar, por favor, www.sic.gov.co y buscar todo lo que ha sucedido con este tercer Congreso, así como en redes sociales. En Twitter somos @SICSuper. Gracias por su atención. Mañana a las 9 de la mañana estaremos iniciando de nuevo.